El aroma a canela fue lo primero que noté esa tarde de jueves. Era un aroma rico y reconfortante que se tejía a través del aire limpio y tranquilo de mi hogar. Un testimonio de la cafetera que acababa de preparar usando el viejo método de mi difunto esposo Richard. Una pizca de la especia directamente en el café molido. Afuera, en la barandilla de la terraza, los pájaros celebraban su habitual conferencia de la tarde. Sus trinos y gorjeos, una banda sonora familiar para mi vida. Acababa de terminar mi última ronda de orden, limpiando los mostradores después de los platos del desayuno que mi hijo y mi nuera habían dejado en el fregadero. La casa estaba impecable, como siempre a esta hora del día. Era un motivo de orgullo, un testimonio silencioso de toda una vida de disciplina. Me hundí en mi sillón con un suspiro suave y agradecido. Era el que había comprado hacía 20 años, un mueble robusto y de respaldo alto tapizado en un azul marino profundo y resistente. Todavía conservaba su color original porque lo trataba como seda, cepillándolo semanalmente y protegiéndolo de la luz solar directa. Me había sostenido a través del dolor, la alegría y el tranquilo agotamiento de construir una vida desde cero. Se sentía como un viejo amigo. Tomé mi teléfono celular. No soy de esas ancianas que no saben usar la tecnología. Cuando los teléfonos inteligentes se convirtieron en la norma, aprendí por mi cuenta viendo innumerables tutoriales en línea y molestando a mi paciente vecina, Glatus, con preguntas. Me había vuelto bastante competente. Fui a TikTok porque mi dulce nieta, Kayla, me había enseñado a usarlo para buscar recetas de cenas en bandeja y, mi favorito, un sinfín de videos de gatitos juguetones. Era un portal a cosas sencillas y sonrientes, una distracción gentil. Pero ese día, el algoritmo, ese misterioso curador digital, me mostró algo diferente: el rostro de Jasmine, mi nuera, sonriendo a la cámara. Era esa sonrisa que siempre me había parecido tan genuina, tan cálida. Llevaba una bonita blusa rosa, la misma que yo había elegido y regalado cuidadosamente para su cumpleaños hacía apenas 2 meses. Verla con ella me dio un atisbo de calor maternal. El video comenzó con una melodía pegadiza y popular de fondo. Luego comenzó a hablar directamente a la pantalla, su voz adoptando un tono conspirador y canturreante. ¿Quieren saber lo mejor de tener una suegra?, dijo, levantando las cejas, como si estuviera a punto de revelar el secreto del siglo en mi corazón. Tonto y confiado, no sospechó nada. Pensé que tal vez iba a hablar de mi receta de pastel de batata, o de cómo siempre recordaba los cumpleaños de los niños. No tengo que hacer absolutamente nada en la casa, continuó, y mi estómago se apretó en un nudo frío y duro. En la cámara hizo un paneo. Mostró mi cocina, con sus familiares gabinetes de color crema y el azulejo, ligeramente astillado cerca del fregadero que había querido rejuntar. Y allí estaba yo, visible de espaldas, con mi delantal floral amarillo, el mismo delantal que había usado durante años, su tela delgada, en algunos lugares, porque me recordaba a Richard. Me lo había comprado en un viaje lejano, a un mercado de agricultores, diciendo que los girasoles combinaban con mi espíritu en mi suegra. Continuó la voz en off de Jasmine, ahora goteando, con una burla que nunca antes le había escuchado. Ella no tiene nada más que hacer en su vida, así que es su deber cuidar la casa y los niños. Quiero decir, ¿qué más va a hacer? ¿Sentarse a ver televisión todo el día, todo el día? LSA Real era la misma risa que conocía de cientos de cenas familiares y tardes de domingo tranquilas. La risa que había resonado en esta misma sala de estar durante las reuniones de Navidad y fiestas de cumpleaños, pero ahora, filtrada a través de la lente fría de un smartphone y transmitida al mundo, sonaba ajena, sonaba cruel. Y luego, los comentarios se cargaron en mi pantalla, una cascada de juicio de miles de extraños. Keynes, para eso están las abuelas. Así se hace, chica, que las viejas se ganen el sustento. Sí, tienen que ganarse esa habitación y comida gratis. Mi suegra es igual, inútil, a menos que esté cuidando niños. Sentí
que algo se rompía dentro de mí. No fue un dolor fuerte y dramático, no un hueso rompiéndose, sino algo mucho peor. Fue como cuando tu taza de antigua favorita, la de las violetas pintadas a mano que te dio tu madre, se te escapa de los dedos y golpea el suelo. El sonido es tan silencioso que apenas lo escuchas, pero cuando miras hacia abajo, se ha hecho añicos en 1.000.000 de pedazos irreparables. Ese era mi espíritu, en ese suelo limpio y pulido, y mis manos temblaron, haciendo que la pantalla del teléfono se difuminara. Asterisk, 63,000 likes, 800 comentarios, miles de veces compartido, me habían convertido en el entretenimiento de la tarde. Un meme, una caricatura de una anciana gravosa para personas que no sabían mi nombre, que no sabían lo que había construido, lo que había sacrificado, lo que había dado con amor en... Cerré la aplicación. Pero la imagen estaba grabada en la parte posterior de mis párpados, grabada en mi alma. Me levanté del sillón, mis piernas me sostuvieron, pero se sentían entumecidas, como si estuviera caminando sobre algodón. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua del grifo, usando uno de los simples vasos del juego que había comprado cuando me casé, hace casi 50 años. Bebí lentamente el agua fría sin hacer nada para apagar el fuego de humillación que ardía en mi pecho. Me concentré en mi respiración, dentro y fuera, tratando de calmar el terremoto interno. Fue entonces cuando lo escuché. Risas ligeras y despreocupadas desde el pasillo, desde el dormitorio de Jasmine y mi hijo Ethan y mi dormitorio, su voz, clara como una campana. Mira, cariño, ya tiene más de 50,000 likes, la gente lo entiende. ¿Ves? Y luego vino la peor parte, la voz de mi hijo, mi Ethan, el chico que había llevado en mis brazos durante los días sombríos y grises después de la muerte de su padre. Cuando gente bien intencionada me decía que nunca podría criarlo sola, el joven por el que me había despertado al amanecer, tomando 2 autobuses urbanos todas las mañanas para llevarlo a una mejor escuela porque no teníamos coche. El hombre que abracé el día de su boda, mi corazón estallando con una mezcla de alegría y pérdida, prometiéndole que siempre tendría un hogar conmigo. Su voz, teñida de diversión, dijo: Jassy, tienes razón. Además, mamá ya es mayo, ¿qué más puede hacer? Rieron juntos. Un frente unido de desprecio en ese momento. No lloré, no cried, no rompí el vaso que tenía en la mano, ni barrí los souvenirs perfectamente colocados del estante. Simplemente sonreí, una sonrisa pequeña, quieta, terroríficamente tranquila, que surgió de algún lugar profundo y duro, como el granito dentro de mí, que ni siquiera sabía que existía, porque en ese segundo, mientras escuchaba su risa compartida, mientras veía las notificaciones que seguían apareciendo en el teléfono que apretaba en mi mano, entendí algo que lo cambiaría todo. Había sido demasiado buena, demasiado tranquila, demasiado disponible. Había confundido el amor con la servidumbre, la generosidad con la invisibilidad. Había encogido mi alma para que la de ellos pudiera sentirse grande. Y eso estaba a punto de terminar. Volví a abrir el video. Me obligué a ver cada segundo, absorbiendo cada gesto de burla, leyendo cada comentario nuevo que me llamaba cazafortunas, carga, anciana inútil, y mientras observaba, mi mente, agudizada por una vida de resolución de problemas, comenzó a trabajar, porque Jasmine, en su arrogancia, acababa de cometer el mayor error de su vida. Ella no sabía con quién se estaba metiendo, no sabía que esta casa por la que caminaba tan cómodamente, con tanta sensación de derecho, tenía una dueña, y esa dueña no era una mujer débil o derrotada, era yo, Ruthie Majex, y estaba a punto de recordarles a todos quién había construido realmente estas paredes. Apagué mi teléfono, me quité el delantal, lo doblé cuidadosamente y me serví otra taza del café con canela. Luego comencé a planear, porque si algo había aprendido en mis 68 años de vida, era que las batallas no se ganan gritando, se ganan pensando, esperando y actuando en el momento exacto. Y mi momento estaba por llegar. Esa noche no pude dormir. Yacía en mi dormitorio, el más pequeño de la casa,
el que tenía vista al callejón, tenuemente iluminado, en lugar del exuberante patio trasero que yo había cultivado. Mirando el techo punteado, el sonido de los ronquidos sincronizados de Ethan y Jasmine flotaba desde el dormitorio principal al final del pasillo. El que había ocupado durante 30 años, el que tenía el gran walk-in closet que Richard había construido y la ventana que daba al limonero, el que había cedido para que pudieran estar más cómodos. La amargura de ese sacrificio, una vez dulce, ahora cubría mi lengua. Me desperté a las 4 de la mañana, como de costumbre. Mis huesos habían desarrollado hace mucho tiempo su propio reloj interno, uno que no necesitaba alarma, forjado a partir de décadas de levantarme antes de que saliera el sol. Mi bata, limpia pero raída por los codos, y salí al patio trasero. El aire antes del amanecer era fresco y llevaba el aroma a tierra húmeda, una promesa de lluvia que aún no había llegado. Me senté en el banco de hormigón frío, al lado del limonero. Había plantado ese árbol cuando Ethan tenía 5 años, una cosa delgaducha de un vivero de descuento. Ahora era robusto, sus ramas pesadas con limones tan grandes como el puño de un hombre. Y allí, en la oscuridad rota solo por el brillo amarillento de un farol lejano, dejé que los recuerdos vinieran. Los necesitaba mi propia historia para darme la fuerza que sentía deslizarse entre mis dedos como arena. Compré esta casa en 1988. Permítanme repetir eso para que lo entiendan en sus huesos. Como con estas 2 manos tenía 28 años y acababa de enterrar a Richard. Cancer Día fue un brutal ataque de 4 meses. Desde el diagnóstico hasta el momento en que cerró los ojos por última vez, su mano apretando la mía como si pudiera llevarse un pedazo de mí con él al gran desconocido. Me quedé sola con Ethan, un niño de 3 años que todavía preguntaba por su papá todas las noches antes de acostarse. No teníamos ahorros, mis padres se habían ido, la familia de Richard, que nunca me había aprobado del todo, desapareció tan pronto como se dieron cuenta de que no había herencia que obtener. La gente me decía: vende lo que puedas. Ruthie Mae, vuelve a tu ciudad natal, busca un hombre que te cuide. Yo le sonreía, una sonrisa tensa y delgada, y pensaba, preferiría morir. Conseguí un trabajo en la fábrica textil del antiguo distrito industrial. El turno de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. Mi trabajo consistía en coser bolsillos en jeans de mezclilla, 500 bolsillos al día. Mis dedos estaban en carne viva y ensangrentados esas primeras semanas, hasta que desarrollaron callos tan gruesos y duros que apenas podía sentir la aguja. Pero el salario de la fábrica no era suficiente. Entonces conseguí otro trabajo, do 5 o'clock, después do meio-dia 10. Después do meio-dia limpiaba oficinas en un reluciente rascacielos del centro. Llevaba a Ethan conmigo. Lo sentaba en una silla giratoria en un rincón de una oficina alfombrada y lujosa. Le daba sus crayones y pequeños libros de imágenes, y le decía que fuera un niño bueno para mamá. Luego trapeaba pasillos vastos y vacíos, vaciaba botes de basura llenos de los restos de los días importantes de otras personas, y pulía escritorios donde se tomaban decisiones que daban forma a la ciudad. Miraba a mi hijo, su pequeña cabeza inclinada sobre un libro para colorear en el charco de luz de una lámpara de escritorio, y mi corazón me dolía con un amor tan feroz que era doloroso. Dormía 4 horas por noche, a veces 3, los fines de semana. Vendía pasteles de batata caseros y cenas de pollo frito. Los preparaba hasta altas horas de la noche del viernes. La cocina llena de olores a aceite de freír y canela. El sábado por la mañana los cargaba en una hielera grande de segunda mano y los llevaba al bazar de la iglesia. Ethan, incluso de niño pequeño, me ayudaba. Cenas calientes. Tomen su pastel y pollo aquí, gritaba con su voz delgada, y la gente sonreía y nos compraba. Quizás por lástima al principio, pero luego por la calidad. Cada dólar que ganaba lo ahorraba en una caja de seguridad de metal
que escondía debajo de mi cama. No había lujos. No había ropa nueva para mí, no había cenas fuera, solo trabajo, solo el ardiente y singular sueño de tener un lugar propio, un pedazo de mundo donde mi hijo pudiera crecer seguro, y con raíces sanas. Me tomó 5 años. 5 años de despertarme antes de que saliera el sol y acostarme mucho después de que se hubiera puesto. 5 años de ver a Ethan crecer prácticamente sin mí, criado en los espacios intersticiales entre fábricas y oficinas, comiendo sándwiches fríos para la cena y durmiéndose en sillas prestadas. Pero en 1993, cuando Ethan cumplió 8 años, entré en la oficina de un abogado y firmé la escritura de esta casa. Era pequeña entonces, solo 2 dormitorios, un baño, una cocina y una sala de estar, que eran prácticamente una sola habitación. Las paredes tenían grietas finas, el techo goteaba cuando llovía fuerte, las baldosas del suelo estaban rotas. El patio trasero era solo un parche de tierra dura y malezas tercas, pero era mía. Lloré el día que la agente inmobiliaria me entregó las llaves. Lloré tan fuerte, grandes y agitados sollozos de alivio y triunfo, que Ethan se asustó y me abrazó las piernas, diciendo: no llores, mami, estaremos bien ahora. Y luego comencé a arreglarla. Me convertí en una estudiante de reparación del hogar. Instalé los azulejos del baño yo misma, viendo videos instructivos en una computadora de la biblioteca pública, pidiendo consejo a los albañiles que trabajaban en una obra cercana. Compré los materiales más baratos y los instalé con mis propias manos. Me corté con los bordes afilados, me quemé los brazos con la mezcla de cemento. Me dolió la espalda durante semanas, pero cuando me eché hacia atrás y miré el suelo terminado, era hermoso, era hermoso. Pinté las paredes de un amarillo suave y mantecoso, porque quería que el sol siempre se sintiera bienvenido dentro. Planté el limonero. Puse macetas de geranios rojos vibrantes en la entrada principal. Mezclé el concreto y construí este mismo banco donde ahora me sentaba, mis manos recordando la textura áspera del encofrado cuando Ethan cumplió 15 años. Teníamos un patio real, verde y lleno de vida. Celebramos su fiesta de cumpleaños aquí mismo. Invitamos a 30 personas. Hubo música, costillas de barbacoa que atendí durante horas y un pastel de chocolate alemán que hice usando la receta descolorida y escrita a mano de mi abuela. Mi hijo, casi un hombre, me abrazó esa noche frente a todos sus amigos y dijo: gracias por darnos este hogar. Mamá, algún día te cuidaré, justo como tú me cuidaste a mí. Había atesorado esas palabras en mi corazón. Eran mi estrella del norte. Cuando Ethan terminó la escuela secundaria, amplié la casa. Pedí un pequeño préstamo y construí 2 dormitorios más, uno para él y otro para mí, separándolos con un pasillo nuevo para que pudiera tener privacidad. Para cuando traigas a tu esposa a casa, bromean. Él se rió. Mamá, tú siempre serás la reina de esta casa. Pagué ese préstamo en 3 años, trabajando doble turno nuevamente, sin una palabra de queja, porque era por mi hijo, por nuestro futuro. Ethan estudió administración de empresas en el colegio de la ciudad. Yo pagué sus libros, su pasaje de autobús, sus almuerzos. Me dediqué a limpiar casas los sábados y domingos para que él pudiera concentrarse en sus estudios y no tener que trabajar como yo. Se graduó con honores. Lloramos juntos el día de su graduación. Me entregó un hermoso ramo de rosas amarillas, mis favoritas, y les dijo a todos sus compañeros de clase: estas son de mi mamá. Ella es la razón por la que estoy aquí. Fui, sin lugar a dudas, la mujer más orgullosa del mundo. 2 años después, conoció a Jasmine. Ella trabajaba como recepcionista en la firma donde Ethan consiguió su primer trabajo. De verdad, era bonita, con una amabilidad brillante y fácil, y una manera de hablar elocuente. Me gustó desde el principio. Cuando Ethan me dijo que se iban a casar, la abracé y dije: bienvenida a la familia, cariño. Esta casa es tuya también. Y había querido decir cada palabra. Organizamos la boda aquí mismo, en el patio trasero. No teníamos dinero para un lugar elegante, pero lo hicimos hermoso. Colgamos luces de hadas en los árboles. Pusimos mesas con manteles blancos que yo misma había cosido
y preparamos un festín con la ayuda de vecinos generosos. Jasmine lloró de felicidad, me abrazó y dijo: gracias, suegra. Ethan es muy afortunado de tener una mamá como tú. Cuando regresaron de su luna de miel, un fin de semana de 3 días en un centro turístico de playa de Carolina del Sur que yo había pagado, Ethan parecía avergonzado. Mamá, ¿estaría bien si nos quedamos aquí por un tiempo? Solo hasta que ahorremos lo suficiente para el pago inicial de un condominio. Tómense todo el tiempo que necesiten, había respondido, mi corazón hinchado de alegría por tener a mi familia bajo un mismo techón, y luego hice la fatídica oferta. Ustedes dos son jóvenes, necesitan su espacio, dije, tomen el dormitorio principal. Ethan había protestado. Mamá, no, esa es tu habitación. Jasmine había dicho, suegra, no tienes que hacer eso. Pero yo había insistido porque esa era yo accedía. Me hacía pequeña para que otros pudieran crecer. Luego nació Kayla, luego Samuel. Me convertí en la abuela a tiempo completo. Yo era la que cuidaba a los niños mientras Jasmine construía su presencia en las redes sociales y Ethan ascendía en la escala corporativa. Los bañaba, los alimentaba, los ayudaba con sus tareas. Yo era la que se levantaba en medio de la noche cuando lloraban, diciéndoles a sus padres: no se preocupen. De todos modos, tengo el sueño ligero. Limpiaba la casa, cocinaba para todos, lavaba y planchaba su ropa y compraba los comestibles con mi cheque de seguridad social, porque, como me decía a mí misma, de todos modos, como menos. Nunca pedí nada a cambio, nunca me quejé. Pensé que esa era la forma más pura de amor, pero sentada allí en el banco, frío a las 5:00, las 0 de la mañana. El día después de ese horrible video, me di cuenta de algo que dividió mi historia en un antes y un después. Me había vuelto invisible en mi propia casa, no porque fuera vieja o inútil, sino porque había dado tanto de mí que había dejado de existir como persona. Me había convertido en una función, en un servicio. La mujer que limpia, la mujer que cocina, la mujer que cuida a los niños. Y lo peor de todo, lo había permitido. El sol comenzó a salir, pintando el cielo con rayas de rosa y oro. Los pájaros comenzaron su coro matutino en el limonero. Escuché el familiar crujido de la puerta de Ethan abriéndose, luego pasos, dirigiéndose al baño. Me sequé las lágrimas que no me había dado cuenta de que estaban cayendo. Extendí la mano y toqué la superficie áspera y fría de la pared exterior de la casa. Sólida e inflexible, a mí en cada ladrillo contenía mi sudor. Cada azulejo contenía una gota de mi sangre. Cada rincón estaba lleno de mi historia y nadie, absolutamente nadie, me iba a quitar eso. Especialmente no alguien que nunca había tenido que construir nada con sus propias manos. Me levanté del banco, enderecé la espalda hasta que crujió y tomé una respiración profunda y deliberada. La guerra había comenzado. Pero primero, necesitaba saber exactamente por qué estaba luchando. Esperé hasta el desayuno. Preparé un festín, una comida diseñada para desarmar chuletas de cerdo ahogadas y sémola de maíz con queso grits. El favorito de Ethan, desde que era niño, lo hice de la manera que a él le encantaba, con pollo desmenuzado, mezclado en la cremosa sémola y una generosa capa de queso cheddar fuerte. Puse la mesa con cuidado a mis buenos platos de porcelana, serviletas de lino cuidadosamente dobladas, una jarra de jugo de naranja recién exprimido y la delicada jarra de vidrio que había heredado de mi madre Aunt Jasmine bajó primero. Llevaba un conjunto de pijamas de seda que sabía que costaban más de $75 porque había visto el recibo en su bolsa de compras. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo impecable. Se veía descansada, radiante de su fin de semana fuera. Buenos días, suegra, dijo con esa misma voz canturreante que ahora sonaba completamente falsa para mis oídos. No respondí de inmediato, solo la miré mientras servía café en su taza favorita, la del diseño floral que se había comprado a sí misma, la que a nadie más se le permitía usar a Jasmine. Dije finalmente, mi voz engañosamente tranquila. Necesito hablar contigo. Ella levantó la vista de su teléfono
que ni siquiera había dejado para saludarme. Sí, ¿qué pasa? Su tono era distraído, desinteresado. Vi tu video. El silencio que siguió fue tan pesado, tan profundo, que pude sentir que el aire mismo de la cocina cambiaba, volviéndose denso y difícil de respirar. Jasmine parpadeó 2 veces. Luego soltó una risita nerviosa y tintineante. Suegra, ¿de qué video estás hablando? El de TikTok, dije, mis ojos, nunca abandonando lo suyo. Donde dices que es mi deber cuidar tu casa y tus hijos, porque no hago nada más con mi vida. Sus mejillas se ruborizaron de un rojo manchado. Pero no era vergüenza lo que vi en sus ojos. Era molestia porque la había pillado. «Estás exagerando», dijo, agitando una mano despectiva y levantándose para servirse más café, dándome la espalda. «Solo fue una broma». La gente entendió que era una broma. 63,000 personas riéndose de mí, repliqué, mi voz todavía a un nivel. «Eso no suena a broma, Jasmine». Escuché pasos en las escaleras. Ethan estaba bajando. Llevaba el pijama de franela que le había regalado por Navidad, su cabello revuelto por el sueño. Parecía cansado, pero cuando vio mi cara, supo inmediatamente que algo andaba mal. «¿Qué está pasando?», preguntó, mirando de un lado a otro. Entre nosotras, Jasmine se adelantó a mí. «Voló Hatika», él, adoptando esa postura de víctima que ahora reconocía perfectamente. «Tu mamá está enojada por un video tonto que publiqué, cariño. Pero solo fue una broma. Todos en TikTok saben que es contenido divertido. No debe tomarse en serio». Hice mi miro. Why sos hoyos. Vi algo que dolió más que 1000 videos virales en duda. Dudaba de mí, mamá. ¿De qué video está hablando? Saqué mi teléfono celular. Mis manos temblaron ligeramente, pero lo sostuve firme. Abrí TikTok, encontré el perfil de Jasmine y puse el video. Ahora tenía 92,000 likes. Say lo, Andrew Aizen vio todo. Vi sus ojos moviéndose, siguiendo las imágenes de su esposa, burlándose de su madre, leyendo los comentarios crueles, viendo cómo su propia casa se usaba como telón de fondo para mi humillación. Vi su expresión pasar de la curiosidad a la incomodidad. Un ligero gesto de dolor aquí, un ceño fruncido allá, pero luego habló, y sus palabras fueron peores que cualquier insulto de un extraño. «Mamá», dijo, devolviéndome el teléfono con un suspiro. «Creo que estás exagerando». Sentí como si alguien hubiera tirado un cubo de agua helada directamente sobre mi alma. «Exagerando», repetí, mi voz apenas un susurro. «Es solo que…». Ethan se rascó la nuca, un hábito nervioso que tenía desde la infancia. «Jasmine tiene muchos seguidores. Ella hace ese tipo de contenido. No es personal. Es personal. No es personal». Mi voz se elevó, aguda y clara, sin que pudiera controlarlo. «Ella me filmó sin mi permiso. Me puso en exhibición frente a miles de personas. Dijo que era mi deber servirles. ¿Y me dices que no es personal?». Jasmine se cruzó de brazos, envalentonada por la falta de defensa de Ethan. «Suegra, usted misma me dijo hace 2 semanas que le encantaba cuidar a los niños, que era la mejor parte de su vida». Solo estaba repitiendo sus palabras. Yo había dicho eso, pero no de la forma en que ella lo había presentado. No con ese tono de burla, no para justificar usarme como mano de obra doméstica no remunerada. «Además», continuó Jasmine, ahora más segura, «todos vivimos aquí juntos. Es normal que todos contribuyan. Nosotros pagamos los servicios públicos, la comida, usted ayuda con la casa. Todos contribuimos». Algo en mi pecho se apretó tan violentamente que pensé que podría desmayarme. «¿Ustedes pagan los servicios públicos?». Pregón lentamente, cada palabra medida. «La comida». «Bueno, sí», dijo Ethan, como si fuera lo más obvio del mundo. «La factura de la luz, el gas, el agua, los comestibles, todo sale de mi cheque». Tuve que sentarme en la silla más cercana porque mis piernas ya no me sostenían. «Ethan», dije, mirándolo directamente a los ojos, mi voz peligrosamente baja, «¿sabes de quién es el nombre que está en la escritura de esta casa?». Él frunció el ceño, confundido por el cambio repentino. «¿Qué tiene
eso que ver con algo? Respóndeme. No sé, de papá, supongo, o de los dos, o de los dos. Jasmine me estaba mirando con curiosidad ahora. También sentí que algo final se rompía dentro de mí, no por tristeza, sino por pura e inmaculada indignación. Esta casa, dije, enunciando cada palabra con claridad glacial, está a mi nombre, solo a mi nombre. La compré en 1993 con mi dinero, cada dólar del pago inicial. Cada pago mensual de la hipoteca durante 15 años provino de mis manos. Tu padre nunca vio terminada esta casa porque murió antes de que pudiera comprarla. Yo construí ese baño con mis manos. Yo puse estos azulejos. Yo planté ese patio donde juegan tus hijos. Y nunca, jamás, les he cobrado un solo dólar de alquiler. El silencio en la cocina fue absoluto. Se podría haber escuchado caer un alfiler los servicios públicos que pagan tan orgullosamente. Continué. Son para mi casa. La comida que compran se cocina en mi estufa, se almacena en mi refrigerador, se sirve en mi mesa. Ustedes duermen en mi dormitorio, se bañan en mi baño, respiran el aire en mi sala de estar. Vi la mandíbula de Jasmine apretarse, sus ojos entrecerrándose, y nunca, en los 5 años que llevan viviendo aquí, he pedido nada más que un poco de respeto básico. Mamá, cálmate, dijo Ethan, su voz conciliadora, y esa frase, cálmate, fue la gota que colmó el vaso. El desprecio en ella, el tono condescendiente, calmarme, repetí, mi voz temblando con una furia que ya no me importaba contener. Después de que tu esposa me pusiera en exhibición frente a miles de personas, después de que me llamaran cazafortunas, anciana inútil, una carga familiar, después de que ustedes dos se rieran de mí, Ethan palideció. ¿Tú nos escuchaste? Los escuché a ustedes dos riéndose del video ayer por la tarde. Dijiste, oh, ya sí, tienes razón. Además, mamá ya es Mayo R. ¿Qué más puede hacer? Mi hijo miró hacia el suelo, incapaz de mirarme a los ojos. Pero Jasmine sí pudo, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No había remordimiento, solo había una latente y potente molestia. Bueno, dijo, soltando las palabras como pequeños dardos envenenados. Si tanto te molesta, puedo borrar el video. Que no se trata del video. Jasmine, les peté, se trata de respeto, se trata de que esta es mi casa y merezco ser tratada con dignidad en ella. Nadie te faltó el respeto, gritó, su voz subiendo para igualar la mía. Ahora eres tú la que está armando un gran drama por algo que todos hacen en las redes sociales. Deberías estar agradecida de que te incluí en mi contenido. Otras influencers cobran a las marcas por aparecer en sus videos. No podía creer lo que estaba escuchando. La audacia, el puro derecho, me dejó sin aliento. Meyer, mi hijo, mi última esperanza, rezando para que dijera algo, defendiera, estableciera un límite con su esposa. Pero Ethan solo se pasó una mano por la cara y dijo, con voz cansada y derrotada, mamá, creo que ambos están exagerando. Jasmine, borra el video. Mamá, perdónala, simplemente olvidémoslo. No quiero peleas en esta casa. Y en ese momento lo entendí todo con claridad cristalina. Mi hijo no me defendería. Había elegido el camino de menor resistencia, la falsa paz de una vida cómoda, sobre la justicia desordenada de defender a su madre. Había elegido no incomodar a su esposa antes que proteger a la mujer que le había dado todo a mí. Levanté de la mesa. Las chuletas de cerdo y las sémolas se quedaron allí, sin comer, frías y cuajadas. Tienes razón, dije, mi voz de repente plana y vacía. Yo tampoco quiero peleas. Que tengan un buen día. Me di la vuelta y salí de la cocina, subí a mi pequeña habitación y cerré la puerta con llave. Por primera vez en mucho tiempo lloré, pero no lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de pura rabia al rojo vivo, porque acababa de descubrir que en mi propia casa, la que había construido con mi sangre y sudor, valía menos que la comodidad de una nuera manipuladora y la cobardía de un hijo ciego. Pero si algo había aprendido en esta vida, era que las lágrimas
eventualmente se seca. Why la rabia? La rabia se convierte en acción en mí. Sequé la cara, abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué un viejo bloc de notas encuadernado en cuero donde guardaba números importantes. Luego comencé a hacer llamadas a Ann, porque Jasmine y Ethan acababan de cometer un terrible y terminal error. Pensaron que, como yo era mayor, era débil. Estaban a punto de aprender que las mujeres de mi generación no sobrevivieron por ser débiles. Sobrevivimos por ser más inteligentes, más duras y más estratégicas que nuestros enemigos. Los siguientes 3 días transcurrieron en una extraña animación suspendida. Actué como si nada hubiera pasado. Preparé el desayuno, recogí los juguetes de los niños y sonreí cuando me abrazaron. Saludé a Jasmine con un educado y distante buenos días cuando pasaba junto a mí, como si yo fuera meramente un mueble que tenía que rodear a Ann, pero, por dentro, todo había cambiado. Ya no era Ruthie Mae la abuela, la cuidadora, era Ruthie Mae, la estratega. Observé, escuché, tomé notas mentales de cada detalle que solía dejar pasar. El lunes por la noche, Jasmine salió con sus amigos. Regresó a las 11 de la noche, oliendo a humo de cigarrillo y un perfume caro y empalagoso que no reconocí. Ethan ya estaba dormido. No le preguntó nada cuando ella entró. El martes, mientras limpiaba su habitación, porque sí, todavía lo estaba haciendo, aunque cada fibra de mi ser gritaba en protesta. Encontré un recibo de un elegante restaurante italiano, escondido entre las páginas de una revista, en la mesita de noche de Jasmine. $150 por una cena para 2. La fecha era el miércoles de la semana pasada, el mismo día en que Jasmine me había dicho que iba a hacer recados en el banco. No dije una palabra. Simplemente doblé el recibo cuidadosamente y lo puse en el bolsillo de mi delantal, añadiéndolo a mi creciente colección de pruebas. El momento crucial llegó el miércoles, cerca de la medianoche. No podía dormir, mi mente agitada con planes e indignación. Bajé a la cocina por mi viejo remedio, un vaso de agua con un generoso chorrito de limón fresco. La casa estaba oscura y tranquila, zumbando con la energía latente de los cuerpos y electrodomésticos durmiendo. Acababa de exprimir la mitad del limón cuando escuché la voz de Jasmine. Era baja, pero clara, proveniente del patio trasero. Ann estaba hablando por teléfono. Ann, me congelé junto a la puerta de la cocina, parada en lo profundo de las sombras, el vaso frío en mi mano. No, mamá, aún no, estaba diciendo Jasmine, su voz un susurro conspirador. Te dije, esto lleva tiempo. Una pausa mientras escuchaba a la persona al otro lado. Ah, lo sé, pero no puedo simplemente presionarla. La anciana es más terca de lo que pensábamos. Mi corazón comenzó a martillar contra mis costillas, un frenético redoble de tambores de pavor y furia. Mira, te lo explicaré de nuevo, continuó Jasmine, su tono impaciente. Tan pronto como ella muera, esta casa pasa automáticamente a Ethan. Él es su único hijo, y lo que es de Ethan es mío. Así es como funciona la herencia. Sentí que el suelo sólido bajo mis pies parecía inclinarse. Extendí una mano para estabilizarme contra el marco de la puerta. El abogado me dijo que, como hemos estado viviendo aquí durante 5 años, tenemos derechos de posesión. Podemos afirmar que hemos contribuido al mantenimiento de la propiedad. Además, es vieja. ¿Cuánto tiempo le queda? 10 años. 5. Habló de mi muerte tan casualmente como se podría discutir el pronóstico del tiempo. Un mero detalle logístico a tener en cuenta en sus planes. No, Ethan no sabe nada, dijo Jasmine, y pude escuchar la risa seca y despectiva en su voz. Y no puede saber. Sabes lo sentimental que es con su querida y vieja mami. Si le digo que la casa será nuestra, comenzará a llorar y a decir que su madre merece respeto y todas esas tonterías. Tuve que presionar firmemente mi mano sobre mi boca para detener el grito que estaba luchando por salir de mi garganta.